Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. El ambiente en la tienda cambió de forma drástica con la llegada de una figura imponente. Su presencia emanaba una energía pesada, una amenaza palpable que provocó un escalofrío en el aire. Los ojos del joven se abrieron de par en par al reconocer las marcas en el atuendo del recién llegado, rememorando un encuentro reciente con alguien de similar apariencia. ¿Será posible que esté relacionado con aquel mago?, pensó, mientras su respiración se aceleraba. La duda y el temor se entrelazaban en su mente. La figura, envuelta en misterio, avanzó con paso firme hacia el interior, sin pronunciar palabra. De repente, el movimiento fue tan rápido que apenas pudo seguirlo. Una hoja destelló en el aire, cortando la calma como si fuera papel. La tensión se transformó en acción, y la tranquilidad de la tienda se convirtió en el escenario de un enfrentamiento inevitable. El atacante se lanzó con una fuerza arrolladora, sus movimientos rápidos y destructivos rompían el suelo en cada paso. El joven, atrapado entre el impulso de actuar y la incapacidad de reaccionar, sintió cómo su cuerpo no podía seguir el ritmo de sus pensamientos. Esto no está bien, mi cuerpo no responde como debería, pensó, mientras una sensación de impotencia comenzaba a invadirlo. Sus ojos se abrieron con fuerza, reflejando tanto la desesperación como la determinación de encontrar una salida. El aire en la habitación parecía comprimirse, mientras cada instante se alargaba eternamente. A pesar del caos, un pensamiento surgió con claridad: no todo estaba perdido, no todavía. El cuerpo del joven reaccionó instintivamente, esquivando el golpe que iba dirigido a él con una precisión que su mente apenas podía comprender. La sensación era extraña, como si sus reflejos se hubieran adelantado a sus pensamientos, moviéndose por puro instinto en un escenario donde la muerte acechaba en cada rincón. El oponente, observando con una mezcla de interés y frialdad, reconoció la reacción como algo más profundo que simple suerte. Era la marca de alguien que había estado al borde del abismo antes, cuya esencia había sido moldeada por el peligro constante de los calabozos. El aire se llenó de tensión mientras los movimientos continuaban, una danza letal de ataque y defensa. Aunque el joven no entendía del todo cómo lo hacía, su espíritu y concentración lo mantenían un paso adelante, resistiendo el asalto de su enemigo con una determinación feroz. El enfrentamiento alcanzó un clímax explosivo cuando el oponente se lanzó con velocidad imparable, su silueta una sombra afilada entre el caos. La determinación en sus movimientos era innegable, cada ataque cargado de precisión y fuerza. En un instante crítico, el protagonista logró esquivar por poco, su respiración agitada mientras buscaba sentido en la velocidad de los acontecimientos. El oponente, con un aire de supremacía, declaró fríamente: «Estás enfrentándote a un humano». Sus palabras, impregnadas de una fría confianza, resonaron con una fuerza inesperada, como si fueran una advertencia y un desafío al mismo tiempo. El sudor recorría su rostro mientras evaluaba la situación. Su cuerpo aún temblaba por la intensidad del último intercambio, pero algo en sus ojos brillaba con la chispa de la resistencia. Sabía que estaba al borde del abismo, pero también entendía que aún no había perdido. El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando un ataque inesperado iluminó la habitación con un destello cegador. El impacto resonó en el aire, rompiendo parte del mobiliario como si fuera de papel. La escena se llenó de fragmentos volando, cada uno reflejando la luz del choque. El protagonista, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras una pieza del destrozado entorno pasó peligrosamente cerca de él. La mirada de incredulidad en sus ojos reflejaba la tensión del momento. La amenaza no solo estaba en el oponente, sino también en el caos desatado en el entorno. Un grito de sorpresa escapó de otro personaje cercano, mientras su cuerpo se tensaba instintivamente para esquivar un peligro inminente. Las acciones rápidas y los movimientos desesperados marcaban cada segundo, mientras la lucha continuaba en una danza caótica de habilidad y pura supervivencia. El ataque fue tan rápido que parecía imposible de seguir a simple vista. Las cerbatanas cortaron el aire, lanzadas con una precisión letal, mientras el protagonista, con un reflejo instintivo, intentó esquivarlas. Un grito de frustración y confusión escapó de sus labios. Los nervios, músculos y sentidos parecían estar reaccionando demasiado rápido, como si su cuerpo estuviera intentando procesar más información de la que podía manejar. La presión del momento lo abrumaba, pero no tenía otra opción más que seguir luchando. El adversario, sin detenerse, avanzó con una mirada fría y determinación implacable. Mientras tanto, el caos en la habitación se intensificaba, y la tensión entre los combatientes se sentía como un hilo a punto de romperse. La batalla estaba lejos de terminar, y cada movimiento era crucial para la supervivencia. La atmósfera se tensó en un instante cuando la advertencia resonó con un tono helado. El guerrero de la túnica, con los ojos llenos de severidad, extendió la mano hacia la empuñadura de su espada, dejando claro que no toleraría ninguna insubordinación. El destello metálico del arma, liberándose de su funda, fue tan rápido como un rayo. La hoja, afilada como la determinación de su portador, reflejaba una amenaza que no podía tomarse a la ligera. Era un movimiento calculado, un recordatorio de que la fuerza estaba de su lado. El sonido seco del impacto rompió el silencio, enviando una señal clara:
Este no era el momento ni el lugar para cometer errores. La postura firme del guerrero era un mensaje silencioso, pero contundente. Cualquier acción imprudente sería respondida con letalidad. La batalla parecía inevitable. El rostro del encapuchado se distorsionó con acento agudo en una mezcla de incredulidad y horror, sus ojos abiertos al máximo reflejaban un miedo visceral que no podía ocultar. La atmósfera cambió de inmediato, como si una fuerza desconocida se hubiese manifestado de repente, alterando el equilibrio de la escena. El observador, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, retrocedió instintivamente, intentando procesar el impacto de la reacción del encapuchado. Algo sobre esa espada había roto su compostura, algo que estaba más allá de la comprensión ordinaria. El silencio fue roto solo por el sonido de un murmullo, casi inaudible, mientras el encapuchado pronunciaba palabras que parecían más para sí mismo que para los demás. Su voz, cargada de temor y asombro, revelaba la gravedad de lo que esa espada representaba, un misterio que aún permanecía oculto para quienes lo rodeaban. El ambiente se tornó opresivo cuando la espada, envuelta en un aura ominosa, comenzó a emitir un rugido bajo, casi como si respirara vida propia. El encapuchado, con una expresión que oscilaba entre el terror y la determinación, sostenía la hoja con un agarre tembloroso, consciente del poder que había desatado. Cerca, uno de los presentes intentaba procesar la escena, su mente luchando por comprender cómo un arma podía parecer tan viva, tan cargada de maldad. La escena era demasiado para algunos, que retrocedían instintivamente, mientras la tensión se acumulaba como una tormenta inminente. Desde un rincón, alguien alzó la voz, buscando romper la parálisis colectiva. «Haz algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados». Sin embargo, la espada maldita parecía dominar no solo la sala, sino también los corazones de quienes la observaban, su energía oscura envolviendo todo a su alrededor como una niebla impenetrable. La atmósfera se cargó con una mezcla de incredulidad y tensión mientras las palabras resonaban en la habitación. La espada, que aparentemente cargaba un legado oscuro, era descrita con una indiferencia inquietante, como si su maldición no fuera más que un detalle menor. Uno de los presentes, incapaz de procesar tanta ligereza en las palabras del dueño de la espada, observó con asombro y frustración. ¿Qué clase de locura es esta?, se preguntaba, mientras intentaba comprender cómo una maldición podría ser pasada por alto tan fácilmente. El contraste entre la calma del encapuchado y el terror palpable de los demás hacía que la escena fuera aún más surrealista. En un rincón, una figura más afectada, con el rostro descompuesto por la furia y el miedo, apenas podía contener su reacción. «Esto es absurdo», exclamaba internamente, mientras la espada parecía latir con una vida propia, como si se burlara de la situación. La energía en la habitación oscilaba entre la fascinación y el caos, dejando a todos al borde del conflicto. La lucha alcanzó un clímax caótico cuando el filo del enemigo cortó el aire con una violencia implacable, obligando a los presentes a esquivar con movimientos desesperados. Un paso en falso hizo que uno de ellos resbalara, su equilibrio quebrándose en un instante crítico. La fuerza de la escena era palpable, el sonido de las botas raspando el suelo resonaba como un eco de la tensión creciente. La mirada de los demás se llenó de preocupación y horror, observando cómo el peligro acechaba sin tregua. Cada acción parecía marcada por la urgencia, el miedo y el instinto de supervivencia. El aire se cortó con un chasquido feroz cuando el acero chocó con brutalidad. El atacante, con su expresión gélida y una postura imponente, lanzó un corte implacable, buscando acabar con todo en su camino. La respuesta fue rápida y desesperada. La figura opuesta, apenas manteniendo el equilibrio, esquivó el golpe con una agilidad sorprendente. Sus movimientos eran impulsados tanto por el instinto como por la pura necesidad de sobrevivir. Un instante después, el combate se desplazó con una intensidad renovada. Los pasos resonaron con fuerza en el suelo de madera, mientras el enfrentamiento se transformaba en un baile mortal, cada movimiento cuidadosamente calculado para ganar un respiro o encontrar una ventaja decisiva. El enfrentamiento se desarrollaba con una intensidad asfixiante. Cada golpe, cada movimiento del arma demoníaca parecía destinado a acabar con cualquier atisbo de resistencia. Sin embargo, la determinación brillaba en los ojos del joven combatiente. Sus movimientos eran toscos, llenos de improvisación, pero lograban mantenerse al nivel del letal oponente. Con cada choque de acero, su confianza parecía crecer, aunque el cansancio comenzaba a pesar en sus brazos. Tal vez, solo tal vez puedo hacerlo, pensaba mientras sus manos interceptaban una y otra vez los ataques. Aunque sabía que estaba al límite de sus habilidades, algo dentro de él, un fuego inquebrantable, lo mantenía avanzando. En un instante de claridad, el joven sintió que el desenlace podía estar a su favor. Cada fibra de su cuerpo gritaba que había encontrado un punto débil, un momento fugaz en el que todo parecía alinearse. La espada enemiga trazó un arco letal, cortando el aire con precisión inhumana. Su reflejo era instintivo, pero la velocidad del ataque dejó al descubierto algo que no había anticipado, su propia posición vulnerable. El sudor frío recorrió su frente mientras sus ojos se abrían de par en par. No pensó con desesperación, al darse cuenta de que aquel punto ciego momentáneo también lo había alcanzado a él.
El sonido del acero resonó en la habitación, anunciando que el combate estaba lejos de concluir. La sombra del enemigo se alzó, proyectando un terror palpable sobre el joven, quien sentía cada latido de su corazón como un tambor descontrolado. El filo de la espada trazó un arco descendente, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Un grito desgarrador emergió de sus pulmones, un clamor de desesperación y voluntad pura que buscaba romper el destino que parecía sellado. Sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y determinación, intentando encontrar una salida, aunque la esperanza pendiera de un hilo. A pesar de la inminente amenaza, sus piernas se movieron instintivamente, como si la propia vida luchara por preservar su existencia. El momento era crítico, y el desenlace, incierto, mientras el eco de su grito resonaba en el ambiente, cargado de lucha y resistencia. El aire vibraba con la intensidad del choque. El enemigo, moviéndose con precisión calculada, dirigió un ataque que parecía ineludible. Su objetivo, con un cuchillo firmemente en mano, miraba fijamente, sus ojos reflejando tanto temor como determinación. Un destello atravesó la estancia cuando una figura inesperada intervino, desviando el ataque justo a tiempo. El impacto resonó con fuerza, haciendo que los espectadores contuvieran la respiración. Cada movimiento era rápido, pero cargado de intención, transformando el combate en un espectáculo de pura supervivencia. El rostro del atacante reveló sorpresa ante la inesperada intervención, sus ojos brillaban con furia y confusión. Mientras tanto, la figura que había salvado el momento aterrizó ágilmente, posicionándose estratégicamente para enfrentar el peligro. La tensión en el ambiente era palpable, con cada segundo intensificando el suspenso. La figura de la elfa brillaba con un aura de determinación mientras alzaba su arma, sus ojos fijos en el enemigo que tenía delante. La posición de sus manos, perfectamente alineadas, demostraba una mezcla de gracia y precisión. La túnica que llevaba ondeaba con el movimiento, revelando la fuerza contenida en su pequeño cuerpo. La atmósfera a su alrededor parecía cambiar. Partículas de luz flotaban suavemente, como si respondieran a su presencia. Su expresión era de concentración absoluta, mientras su cuerpo adoptaba una postura defensiva que irradiaba tanto belleza como peligro. Cada movimiento suyo parecía calculado para proteger algo más grande que ella misma. El enemigo no podía apartar la vista, desconcertado por la energía que emanaba de su oponente. Había algo en su postura, una mezcla de desafío y serenidad, que lo hacía dudar por un instante. Pero para la elfa, no había dudas, ni miedo. En su mente, solo había una cosa clara, la necesidad de ganar. El caos llenaba la habitación, con destellos de luz y sombras entrelazándose en una danza violenta. La figura de la elfa se movía con una fluidez casi sobrenatural, su capa ondeando mientras su espada cortaba el aire con precisión letal. Cada movimiento era calculado, implacable, como si el destino mismo guiara su mano. El joven, aún en el suelo, observaba la escena con los ojos abiertos de par en par, incapaz de reaccionar ante la velocidad y la gracia de los ataques de su compañera. El miedo y el asombro luchaban en su expresión mientras intentaba encontrar sentido al combate que se desarrollaba ante él. El enemigo apenas tuvo tiempo de comprender lo que ocurría antes de que la elfa ejecutara su ataque final, su hoja descendiendo con una fuerza y precisión que solo se podían describir como definitivas. La escena, aunque caótica, estaba cargada de un extraño y aterrador equilibrio, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía destinada a culminar en ese instante preciso. El aire se tornó pesado, cargado de un silencio abrumador mientras el enigmático enemigo se alejaba, su capa ondeando con cada paso que resonaba como un eco de amenaza. La figura oscura parecía casi inalcanzable, como si el mismo destino la protegiera. El joven, todavía en el suelo, no podía apartar la mirada. Su expresión de incredulidad era un reflejo de la confusión que lo invadía. Las palabras se formaron apenas en sus labios, cargadas de incredulidad y temor. Falló, musitó, con un hilo de voz que apenas era audible sobre el peso del momento. Los ojos del enemigo, ocultos bajo su capucha, brillaban con una intensidad que helaba el alma. Su expresión, marcada por un desprecio silencioso, era la de alguien que sabía que aún tenía la ventaja. Un estremecimiento recorrió el ambiente, como si el lugar mismo reconociera que la batalla aún no había terminado. Las sombras parecían alargarse, abrazando al misterioso adversario mientras éste se detenía por un breve instante, como si evaluara el daño causado antes de continuar su marcha. El sonido de algo perforando carne resonó en el aire, un eco visceral que congeló el momento. La figura encapuchada se tambaleó, su postura firme y quebrantada por el impacto que ahora drenaba su fuerza. ¡Guau! La exclamación fue un reflejo puro de sorpresa y terror. Los ojos del joven se abrieron desmesuradamente mientras contemplaba el horror de la escena frente a él. El enemigo, de pie con una quietud casi antinatural, dejó caer su arma mientras un río oscuro se deslizaba por su espalda. Las gotas golpeaban el suelo con un ritmo lento pero constante, marcando el fin de algo. Desde un rincón, una voz serena pero cargada de determinación rompió el silencio. Rezo, fue una declaración sencilla, pero cada palabra llevaba un peso infinito, como si una fuerza divina hubiera intervenido. El joven, aún en shock, luchaba por procesar lo que acababa de suceder.
Su respiración se volvió errática mientras intentaba encontrar sentido en el caos. El mundo a su alrededor parecía detenerse, pero en su mente, las preguntas se arremolinaban sin cesar. El enemigo dio un último paso hacia adelante, casi como una resistencia final antes de desplomarse. El ambiente se tornó pesado, la tensión que había llenado la sala ahora reemplazada por una inquietante calma. En medio del campo cubierto por el manto de la batalla, ella se alza, herida pero inquebrantable, con una expresión serena que contrasta con la sangre que mancha su atuendo sagrado. El viento juega con los mechones de su cabello, mientras su mirada, cargada de compasión y resolución, se posa sobre su oponente caído. Con ambas manos sosteniendo su arma, un aura de luz divina parece envolverla, elevándola más allá de la brutalidad del momento. Tienes una buena muerte bajo la protección de Dios, pronuncia con voz suave pero firme, como si estuviera ofreciendo una plegaria en lugar de un juicio. Cada palabra resuena como un eco etéreo, llenando el aire con un sentimiento de solemnidad. La sangre gotea de su espada, mezclándose con la lluvia que empieza a caer, como si el cielo mismo llorara por las vidas arrebatadas. Ella no sonríe por orgullo, sino por un profundo entendimiento de la responsabilidad que lleva. Su misión es clara, su propósito inquebrantable. Este momento no es solo una victoria, sino un recordatorio de los sacrificios hechos en nombre de una causa mayor. Con una exhalación breve y contenida, ella se toma un instante para recuperar la compostura, su rostro ensangrentado pero sin perder la determinación. Un sonido metálico corta el aire cuando su pie firme golpea el suelo, y el filo de su espada, todavía goteando, brilla bajo la tenue luz. Oye, ahora no es momento de quedarse mirando, ¿verdad? Comenta con un tono mordaz pero cargado de autoridad, dirigiendo una mirada penetrante hacia quienes la rodean. El joven, sobresaltado, retrocede un poco, soltando un débil «ic». Mientras la tensión en el ambiente se intensifica, el filo de la hoja, levantada y apuntando al frente, parece reclamar justicia por sí misma. En lo alto del mostrador, su figura se alza imponente, como una guerrera implacable, recordando a todos que la nobleza no se encuentra en la pasividad, sino en actuar cuando el momento lo exige. La figura encapuchada observa el filo de su arma con una ligera sonrisa en sus labios, como si reflexionara sobre una lección aprendida. Pensé que podría arreglársela sin mi intervención, murmura, sus palabras cargadas de una mezcla de autocrítica y orgullo. Con un movimiento deliberado, su pie toca el suelo, marcando una pausa en la tensión del momento. Su voz, ahora más firme, continúa. Como lo suponía, simplemente ganar experiencia en el calabozo no basta para decir que has mejorado tu nivel. Tomarse un descanso, reponerse en la ciudad, esas son las cosas importantes. Se acerca al joven, colocando una mano en su hombro con un gesto de camaradería. Su expresión refleja un destello de empatía mientras añade: fue igual para mí, probablemente. El joven, aún con el corazón acelerado, asiente en silencio, sintiendo que en esas palabras había una verdad que no solo era un recordatorio, sino también un consuelo. El grupo se reúne en el centro de la habitación, con el ambiente cargado de tensión y el eco de los enfrentamientos aún resonando. El encapuchado se acerca al joven herido, observándolo con detenimiento. Su mirada se afila mientras toma una pequeña herramienta de su cinturón. Voy a sacarlas. No te muevas, dice con voz firme, dejando claro que no hay lugar para objeciones. El joven, intentando contener el dolor, suelta un leve gemido. Wine, murmura mientras siente el frío metal acercarse a su piel. Con una precisión calculada, el encapuchado extrae el fragmento, dejándolo caer al suelo con un sonido metálico que reverbera en el silencio. Raya comillas comillas raya. El joven parpadea, todavía aturdido por el dolor, pero agradecido por la acción rápida y eficiente. La tensión en el aire se disipa lentamente, aunque ambos saben que esto es solo una breve pausa antes de lo que está por venir. El silencio de la sala se rompe cuando el pequeño RF, con un destello en sus ojos, emite un suave sonido, como si intentara captar la atención de todos. Flint, todavía cansado de los eventos recientes, apenas logra reaccionar. Su mirada está fija en el suelo mientras su mente parece divagar. ARF, el tono en su voz es más de resignación que de sorpresa, como si ya esperara cualquier cosa en ese momento. La joven elfa, con una mezcla de inocencia y firmeza, se acerca con una leve sonrisa en el rostro. Sus ojos brillan, contrastando con las manchas de batalla en su vestimenta. «Ah, cielos», murmura Flint, claramente exhausto mientras trata de procesar el entusiasmo de su compañero. Desde el fondo, la presencia del encapuchado se mantiene imponente pero relajada, como si todo este caos fuera parte de su rutina habitual. La tensión parece disiparse poco a poco, pero una sensación de incomodidad queda en el aire, como si el grupo supiera que lo que acaba de pasar no es más que el preludio de algo mucho mayor. La elfa alza la voz con un tono jovial y una expresión radiante, como si el caos y la sangre a su alrededor no existieran. Su mirada brilla con una calidez desbordante, contrastando con el escenario ensangrentado y sombrío que la rodea. «Oh, querida», exclama, mientras gira ligeramente su espada, cubierta de manchas, como si fuera un gesto casual.
Su postura es una mezcla de inocencia y peligro latente. Abajo, el grupo observa en silencio. Flint apenas puede articular palabras, sus ojos recorren la escena como intentando procesar lo que acaba de suceder. La mesa, el suelo y las paredes cercanas están salpicados de oscuras manchas que cuentan la historia de un enfrentamiento que, claramente, llegó a un violento desenlace. El encapuchado permanece inmóvil, su expresión oculta, pero su presencia es un recordatorio de que, aunque el peligro inmediato parece haber pasado, el verdadero desafío aún podría estar por llegar. Mientras tanto, la elfa, con su semblante despreocupado, parece ajena a las miradas de los demás, como si estuviera disfrutando de un momento triunfal que solo ella entiende. La elfa se encuentra al frente, con una sonrisa nerviosa y una expresión de disculpa, mientras sostiene su arma con ambas manos, aún cubierta por manchas de su reciente enfrentamiento. Lo siento, miren lo que he hecho, dice con una mezcla de arrepentimiento y timidez, evitando mirar directamente a sus compañeros. Su tono es suave, casi susurrante, como si buscara minimizar la magnitud de la escena. Detrás de ella, Flint, el encapuchado y los demás observan en un silencio incómodo. Flint se rasca la cabeza, visiblemente exhausto y sin palabras para describir lo que siente. El encapuchado permanece inmóvil, su figura oscura proyectando una sensación de autoridad silenciosa. La elfa, en un intento de aliviar la tensión, levanta ligeramente su espada, mostrándola como si se tratara de un simple objeto de comercio. ¿Van a comprar esto?, pregunta con una risa nerviosa, rompiendo la gravedad del momento. Su intento de humor resalta aún más el contraste entre su carácter alegre y la cruda realidad de la situación. La escena se congela en el aire, dejando un espacio para que cada uno procese lo sucedido. La tensión parece disiparse poco a poco, pero una sensación de extrañeza persiste, como si nadie supiera cómo reaccionar realmente a las palabras de la elfa. Gracias por ver, si te gustó deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.